Romanos capítulo 6, versículos 1 a 14. Así dice la palabra de nuestro Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Vamos a pedir a Dios su ayuda en ese tiempo. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por la oportunidad de abrir tu palabra y leerla. Danos, Señor, entendimiento. Ayúdanos a ver la aplicación, Señor, para nuestras vidas. Salva a los incrédulos. Haznos crecer como tus hijos, Señor. Haznos morir más y más al pecado y vivir en la nueva vida que nos has dado. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Cuando un hijo de Dios es bautizado por agua en la iglesia, nos da una oportunidad muy especial de considerar el tema de la salvación. Ahora, si habiendo escuchado eso, desde ahora ya piensas en cerrar tus oídos porque dices, bueno, vas a hablar de la salvación, eso ya sé, he escuchado muchas veces, no tiene nada que ver conmigo, o no la quiero, o soy salvo y por eso, ¿para qué? Te pido que reconsideres tu reacción. La salvación no es una cosa que sucede una vez en tu vida y ya. La salvación te afecta en cada momento de tu vida y hasta la eternidad. No es posible escuchar demasiado de la salvación. No es posible meditar demasiado en el tema de la salvación. Cuando presenciamos la bendición de un bautizo, deberíamos pensar en lo que Dios ha hecho para salvar a los hombres de sus pecados. Como dije, el bautismo de una persona debería recordarnos de nuestro bautismo, lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que nosotros expresamos públicamente ante la iglesia en su tiempo. A veces pues oramos por lo menos que viendo a un nuevo cristiano siendo bautizado, que puede impulsarnos a nosotros, que hemos sido cristianos por mucho tiempo, a regresar a Dios. Que puede ayudarnos a darnos cuenta de que yo no estoy viviendo como cristiano. Hice un voto ante Dios y ante la iglesia, la verdad es que no lo estoy viviendo. O tal vez te impulsa a pedir a Dios que te restaure el gozo de tu salvación. ¿Te acuerdas cómo te sentías antes cuando Dios apenas te había salvado? ¿Y ahora? Tal vez estás muy frío, muy tibio y no es lo mismo como antes. Cuando vemos el bautismo nos recuerda lo que Dios ha hecho para rescatar a pecadores de sus pecados y proveernos con la vida eterna. Debemos pensar en la muerte y resurrección de Cristo. Y debemos pensar en cómo vivir nuestras vidas ahora. Todas esas cosas se encuentran en nuestro pasaje de hoy. Nuestro pasaje habla del bautismo. El bautismo espiritual
simbolizado por el bautismo con agua. También habla de la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, cómo vivimos en Cristo. Y por eso yo puedo decir con toda confianza que este domingo, un día cuando siempre meditamos en Cristo, y también un domingo en donde muchas otras personas una vez al año piensan eso. Hoy tenemos un mensaje que necesitamos todos. Todos necesitamos entender y aplicar esta parte de la palabra de Dios a nuestras vidas y a nuestra iglesia. Podemos dar gracias a Dios y deberíamos por haber salvado a nuestro hermano. El gozo que tenemos como iglesia para participar juntos en eso. Podemos pensar en la resurrección de Cristo entre los muertos. Ante todo, hoy deberíamos pensar en cómo la salvación nos afecta a nosotros. O porque la necesitas. O porque necesitamos vivir más a la luz de lo que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a conocer esos temas de la muerte y la resurrección. No la muerte física ni la resurrección en el día final, sino nos referimos hoy a la muerte espiritual y la resurrección espiritual. Cómo morimos en Cristo, cómo resucitamos en Cristo y cómo eso afecta cómo vivimos todos los días. En resumen, para que el tema sea muy claro para todos, aprenderemos hoy que el cristiano ha muerto al pecado y ha resucitado en Cristo, resultando en una nueva vida. Dos cosas entonces. Primero, el cristiano ha muerto al pecado. En este pasaje tenemos que entender primero que no estamos hablando de nuestra muerte física. El enfoque de este pasaje se encuentra en la muerte de Cristo y sus efectos para sus hijos. Es una muerte espiritual para nosotros en el sentido de morir al pecado, morir al poder del pecado. Es decir, el Hijo de Dios ya no está bajo el dominio del pecado. El pecado ya no puede controlar la vida de un hijo de Dios, porque por su salvación, por su unión con Cristo, ha muerto al pecado. Veamos lo que dice nuestro pasaje. Pablo empieza preguntando si deberíamos continuar en pecado, puesto que la gracia de Dios sobreabunda, lo que vemos en el final del capítulo 5. Y la respuesta es un rotundo no, para nada. Pues ¿por qué? ¿Por qué no podemos perseverar en pecado para que la gracia abunde? Versículo 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces Pablo establece primero que hemos muerto al pecado. ¿Quiénes? Dice aquí, nosotros, hemos muerto al pecado. En el capítulo anterior, capítulo 5, vemos que Pablo está hablando de personas que han sido constituidas justas por la obediencia de Cristo. Está hablando de personas que han recibido la salvación debido a la obra de Cristo en la cruz. Está hablando de personas que han sido rescatadas del pecado y de su dominio. Entonces, son cristianos, hijos de Dios, personas que han sido salvos, creyentes en Jesucristo. Están hablando de personas que han creído en Cristo como su único Salvador. Nosotros, que hemos sido salvos, cuando somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte. El versículo 4 dice que somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo. Entonces, para entender el pasaje, tenemos que entender primero la muerte de Cristo. Si hemos muerto al pecado, puesto que Cristo murió, entonces tenemos que entender la muerte de Cristo antes de entender cómo nosotros morimos al pecado. Cristo es Dios, infinito, eterno. Y como Dios no puede morir, pero también es hombre. Porque Cristo se encarnó como milagro de Dios al estar el Espíritu Santo sobre María, cuando tomó para sí un cuerpo verdadero, un alma racional. Jesucristo es único, porque es el único Dios hombre, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Dos naturalezas distintas, sin mezcla y sin confusión. Él es único. Nuestro Salvador necesitaba ser Dios para poder vivir en perfección y bajo la ley aquí en este mundo. Necesitaba ser Dios para pagar el precio infinito por nuestros pecados. Pero tenía que ser hombre también para poder morir, para sufrir y después morir por nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte.
Si Cristo iba a sufrir por nosotros, tiene que sufrir la muerte y tomar nuestro lugar. El lugar del pueblo que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y por eso leemos que Cristo fue crucificado, derramó su sangre y murió. No se desmayó, murió, fue sepultado. Y cuando Él murió, pagó el precio que nosotros debíamos pagar por nuestro pecado. Y puesto que Él lo pagó, no tenemos que pagarlo nosotros. Y por eso el pecado ya no tiene señorío sobre nosotros, porque no le debemos nada. No tienen control sobre nosotros. Cristo ha pagado el precio. Somos salvados, rescatados, libres y vivos. Leemos en Colosenses que por la muerte de Cristo, el acta de los decretos que había contra nosotros fue anulada, quitada en medio y clavada en la cruz. Entonces no debemos nada ni a Satanás ni al mismo pecado. Hemos muerto al pecado porque Cristo en nuestro lugar. No nos controla, no tiene dominio sobre nosotros. Y la salvación aquí dice que somos bautizados en Cristo Jesús y así bautizados en su muerte. Este se refiere al bautismo en agua como apenas vimos hoy. No. El bautismo en agua es símbolo de la realidad, no es la realidad misma. En la salvación somos bautizados en Cristo Jesús, que es simbólico de que ya formamos parte de Él. Somos unidos con Él en la salvación. El bautismo en agua simboliza lo que Dios ha hecho, lo que ya ha sucedido en el alma de la persona. Simboliza nuestra muerte a Cristo. Algunos dicen entonces que por eso el bautismo en agua tiene que ser a fuerzas por inmersión. Descender abajo del agua para simbolizar la muerte con Cristo. Pero esto ignora algo muy importante. Cristo no fue sepultado debajo de la tierra. ¿Cierto? Cristo fue sepultado en una caverna. Y una roca fue puesta en la entrada para que, pues, sabemos que no le estorbó de salir, por supuesto. No debemos imponer lo que es normal ahora a lo que estaba pasando antes. Antes no todos fueron sepultados a algunos metros debajo de la superficie de la tierra. Cristo mismo nunca descendió hacia abajo de la tierra. Fue sepultado en una cueva. Entonces, claro que no, el bautismo no tiene que ser a fuerzas por inmersión. Eso no es correcto. Espero que entendamos eso. Aquí bautizado significa unión con Cristo, participación con Cristo. El primero, entonces, vemos cuán importante es el bautismo en agua. Es mandamiento. Hemos sido mandados a ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Fue el patrón en la iglesia primitiva en el libro de Hechos. Fueron salvos, bautizados, añadidos a la iglesia, todo el mismo día. Entonces, esta idea que algunos tienen hoy en día, tal vez por mala enseñanza, por lo que sea, de que yo pueda ser cristiano y no ser bautizado, no es bíblico. No tiene ningún sentido. Un cristiano quiere esta señal, quiere profesar públicamente su fe ante todos. Es lo que Dios ha mandado que hagamos. Y no solamente entonces mandamiento, profesión pública de fe. Fíjense que hacemos el bautismo en la iglesia, en el culto, ante todos. Porque cuando somos bautizados, estamos pidiendo que otros exijan que rendimos cuentas. Porque ya hemos proclamado ante todo el mundo que somos hijos de Dios y más específicamente ante esta iglesia. Profiesas con tu propia boca ante Dios y esta congregación es mi pregunta. Cuando eres bautizado, estás pidiendo a los hermanos en la iglesia meterse en tu vida, confrontarte con tu pecado, ayudarte a vivir como hijo de Dios. Entonces quise decir eso porque si yo no he sido claro en eso en el pasado, quise ser claro hoy. Esa es parte del bautismo, porque no hacemos el bautismo en secreto, en la casa. Nada más es el pastor y la persona, eso no es apropiado. Lo hacemos ante la iglesia, es mandamiento de Dios, es confesión, profesión pública, y también la iglesia ya tiene derecho a llamarte hermano, porque antes no, y otra vez voy a enfatizar eso,
dejen de llamar hermanos a personas que asisten aquí y no han sido salvos. Casi cada domingo todavía lo escucho ahí en la entrada. Usa su nombre, porque si no ha sido bautizado, no tenemos derecho a llamarles hermanos. Y es confuso entonces para la persona que, entonces soy salvo, no soy salvo, ¿qué soy? Porque me llaman hermanos, pero no he sido bautizado. Entonces, hermanos, que dejemos de confundir a la gente, por favor. Los ruego, porque es importante. Usen sus nombres, y si no sabe cuál es, pregunta, ¿cómo te llamas? A veces no es hermano, hermana, porque no sabemos qué decir. Peligrosísimo. Entonces, al ser bautizados, ya tenemos derecho a llamarlos hermanos, hermanas en Cristo, y a meternos en sus vidas con humildad, con amor, por supuesto, pero ya queremos que vivan como han profesado. Han dicho que son cristianos, pues que viven como cristianos, y nosotros también. Que estemos dispuestos a ser confrontados con nuestro pecado. Porque muchas veces cuando hemos sido salvos por muchos años, ya no estamos dispuestos a recibir la corrección. Y cada vez que alguien nos dice, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No somos muy objetivos con nosotros mismos. Esa es la verdad. Y es muy difícil para nosotros admitir a veces que estamos mal. Para mí también, para los ancianos. Pero para todos nosotros, ancianos, diáconos, miembros congregantes, al ser bautizados, ya tenemos que rendir cuentas y esperar que otros nos pidan que rindamos cuentas. Entonces, estamos en unión con Cristo en la salvación, simbolizado por el bautismo. En ese sentido hemos muerto el pecado. Regresamos aquí al versículo 7. Y Pablo enfatiza también, porque el que ha muerto con Cristo, ha sido justificado del pecado. Entonces tenemos que entender lo que es la justificación. Regresen conmigo en sus Biblias a Romanos 3, unos capítulos antes, capítulo 3, versículos 21 a 24. Romanos 3, 21 a 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la fe y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. En resumen, Dios ha dado su ley, que es perfecta, y ha mandado a todos obedecerla. Pero puesto que todos han pecado, que nadie tiene la capacidad de obedecer la ley de Dios perfectamente, Dios mandó a su Hijo para que nos redimiera la maldición de la ley. En su justicia Dios derramó su perfecta ira sobre su Hijo como castigo por nuestros pecados. Y por ahora, por la fe, como dice aquí, enfatiza, por la fe recibimos la perfecta justicia de Dios como la nuestra. Tú no eres perfecto en tu vida, pero eres perfecto en Cristo. Si has sido salvo y cubierto por su sangre. Hemos sido justificados. Dios nos ve como su Hijo y podemos andar entonces en relación familiar con Él, ahora y para la eternidad. ¿Has sido justificado? ¿Estás viviendo en tu propia justicia, intentando hacer todo bien, todo lo perfecto, todo lo bueno para merecer tu salvación? Esa es tu justicia. Dios no la recibe. Dios no la acepta. Dios necesita una justicia perfecta para que entres al cielo. Y si no eres perfecto, entonces tu justicia no vale nada ante Dios. Necesitamos todos la justicia de Cristo, que Él compró por nosotros, aplicada a nuestra cuenta. Es lo que pasa en la salvación. Por la fe creemos en Él, en su obra, en su muerte y resurrección, y la recibimos como la nuestra por la fe. Ese es el don de salvación, el regalo de la salvación que oramos que todos aquí tengan, desde nuestros hijos chiquitos hasta los más grandes.
Necesitamos todos ser salvos por gracia o no vamos a estar con Dios para siempre. Ahora, de manera muy práctica, porque hemos visto los versículos, espero que entendamos ahora, pues muy importante hacer el énfasis. ¿Cómo deberíamos vivir ya que hemos muerto al pecado? Ya estudiamos un poco la muerte de Cristo, lo que significa justificación. Pero ¿qué es el resultado? ¿Solamente Dios me salvó y ahora continúo como antes? ¿Mi vida es igual de antes? Pues para nada. ¿Cómo deberíamos vivir si hemos sido bautizados en Cristo? ¿Cómo deberíamos vivir si hemos sido bautizados en agua? Porque esto es el énfasis de Pablo aquí en este capítulo. Él ha explicado un poco la doctrina, la justificación, y ahora está preocupado por demostrar que hay un cambio en la vida de un cristiano. Y hay una victoria sobre el pecado porque estamos muertos a él. ¿Cómo deberíamos vivir? Toda esta idea de morir al pecado es ya no vivir en él, no practicarlo, no ser controlado por él, sino luchar en contra del pecado, porque ya tengamos vida en Cristo. Vemos en versículo 6 que cuando morimos al pecado en Cristo, dice, el viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Crucificado así como Cristo fue crucificado, muerto así como Cristo murió. El viejo hombre se refiere a la persona total esclavizada por el pecado. Y así es cada incrédulo. Cada incrédulo, o para decirlo así, ningún incrédulo tiene ninguna parte de su ser que está libre del pecado. Cada incrédulo tiene esta parte en él que está completamente esclavizada, corrompida, depravada, sin la capacidad y sin el deseo de servir a Dios. El pecado tiene dominio completo en el viejo hombre y la persona está esclavizada. Ese viejo hombre fue crucificado. ¿Qué pasó en la crucifixión? Nada más un poco de tortura y ya bajó. La crucifixión se refiere a la muerte. ¿Cómo éramos en Adán antes de la salvación? Ya está muerto porque estamos en Cristo. Fue crucificado juntamente con Cristo. Así que el viejo hombre no se refiere al proceso de la santificación. No es un proceso progresivo. Murió y está muerto. De manera práctica, esto significa que la idea en varios lugares de que dentro de un cristiano existe el viejo hombre y el nuevo hombre y los dos están luchando todo el tiempo, esta idea está equivocada. No es cierta. El viejo hombre ha sido crucificado, está muerto, no ejerce nada de dominio en nosotros. Pero, de acuerdo con otros pasajes de la palabra de Dios, sí es cierto que todavía existe un remanente pecaminoso, lo que llamamos la carne. Eso todavía existe, por supuesto, es lo que tenemos que resistir y rechazar todo el tiempo, pero no es el viejo hombre, él ya murió. Este remanente, esta carne que está en nosotros, no tiene dominio, no tiene control. Y nos cuesta trabajo porque ¿qué pensamos? No, mi carne está muy fuerte, pastor, no sabes. No, yo sé muy bien porque todos tenemos luchas muy fuertes con la carne. Pero no tenemos que ceder. Esa es la diferencia, ¿entienden? Antes de la salvación, cuando estamos en el viejo hombre, no tuvimos opción. Tuvimos que pecar. También nos gustó, no era difícil tampoco. Pero no había opción. Ningún incrédulo puede hacer lo que glorifica a Dios. El pecado, pecado y más pecado. Dios nos salvó, mató al viejo hombre y ya no tenemos que pecar. Todavía lo hacemos porque somos débiles y a veces queremos pecar. Pero no estamos controlados por el pecado. No nos domina, no tiene señorío sobre nosotros. Entonces nunca eches la culpa al viejo hombre. Cuando tú y yo pecamos es simplemente porque queremos algo que Dios ha prohibido. O queremos no hacer algo que Dios ha mandado. La decisión tomamos nosotros. Nadie te fuerza a pecar. Tú y yo pecamos con gusto. Y debe impactarnos. Porque no queremos eso, ¿verdad? No queremos vivir en eso. Y claro que la Biblia dice que un cristiano no practica el pecado. No son todos los días y todos los años que vives como antes.
hay cambio, hay victoria. Hemos sido justificados, libertados del pecado. No somos esclavos. Fíjense en versículos 16 a 18. Regresando a Romanos 6. Romanos 6, 16 a 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora, cada ser humano es un esclavo. La única pregunta es ¿a quién? ¿A Satanás y al pecado o a Dios y sus mandamientos? Nosotros no tenemos un libre albedrío completo sobre nuestras vidas. Dios nos creó, Dios nos controla, Dios es soberano. Eres esclavo a alguien. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Ser esclavo a un Dios amoroso, bueno, Padre Celestial, quien nos hizo, o esclavo a tu pecado? Pues ya hemos visto a dónde eso nos lleva. A la destrucción. Y solamente estamos aquí porque Dios ha sido muy misericordioso para con nosotros, porque pensando cómo éramos y cómo estamos viviendo y en dónde deberíamos estar hoy, piénsenlo. Solamente por la gracia de Dios, Él te ha rescatado y ha hecho cambios en ti. Todavía luchas con pecado, pero hay victoria también. Hay deseo, hay anhelo de servir a Dios. Las cosas sí han cambiado porque eres una nueva creación. Entonces el cristiano ha muerto al pecado. Y también vemos aquí que el cristiano ha resucitado a nueva vida. Es decir, si hay un tipo de muerte, ¿por qué pasamos cuando Dios nos salva? Participando espiritualmente en la muerte de Cristo al pecado. Claro que también hay una resurrección espiritual porque Cristo resucitó. Tal vez no estamos enfocando simplemente en su muerte física y su esperanza, su resurrección física. Como vemos en el versículo 11, tenemos que considerarnos muertos al pecado. Eso ya vimos. ¿Qué es el otro lado de la moneda? Considerarnos vivos para Dios en Cristo Jesús, porque hemos muerto al pecado y no nos quedamos en la muerte. Así como Cristo resucitó a nueva vida, nosotros también. Ya vivimos en Él, andamos en vida nueva. No es suficiente pensar ahora en qué no deberíamos hacer. Ok, muerto el pecado, sí, pero también qué deberíamos hacer, cómo deberíamos vivir, ya que tenemos vida nueva en Cristo. Dice el versículo 4, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Primero entonces, la salvación. Cristo murió en la cruz, pero no se quedó en la tumba. Él no mereció la muerte porque nunca pecó y por eso la tumba no lo podía retener. Era hombre, pero Dios también, y resucitó de entre los muertos, demostrando su poder sobre la muerte y también demostrando que el Padre había aceptado su sacrificio por nosotros. La ira de Dios había sido aplacada y ahora dice que será exaltado hasta lo sumo, reinando sobre todo hasta que todas las cosas se pongan debajo de sus pies. Servimos a un Salvador vivo. Y hermanos, que no solamente lo recordemos una vez al año, que lo recordemos todos los días y todos los domingos, porque en mucho sentido cada domingo es domingo de la resurrección. ¿Por qué nos reunimos los domingos? Es el día cuando Cristo resucitó. Entonces, la resurrección de Cristo es una doctrina fundamental. Si alguien niega la resurrección de Cristo, no puede ser un hijo de Dios. Es muy fuerte. Requiere fe, por supuesto, porque entendemos que normalmente los muertos no se resucitan. El pastor, ¿qué pasó? ¿Que nunca estudiaste? ¿Que no entiendes la ciencia? ¿O qué? No entendemos muy bien. Pero también creemos en un Dios que hace milagros. Y fue necesario para Dios resucitar a su Hijo, porque si estuviera todavía en la muerte, entonces no hay salvación para nosotros. ¿Qué esperanza hay si Dios dice, ustedes van a vivir para siempre? Y nosotros decimos, pero tu hijo está todavía muerto.
No tiene sentido. Cristo tenía que resucitar para que haya salvación. Si alguien niega esa doctrina, no puede ser un cristiano. Si Cristo no resucitó, tú tampoco vas a resucitar. Necesitamos esa confianza debido a lo que Cristo ha hecho. Así que somos salvos no solamente al morir al pecado, sino también cuando resucitamos a nueva vida. Versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. No simplemente has muerto al pecado, no simplemente puedes decir que el pecado ya no te domina, ya tienes una nueva vida y nuevas fuerzas para vivir por Dios en vez de vivir solamente por ti y por los pecados. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Parte de entender de manera muy práctica la resurrección de Cristo, no simplemente que sí, Cristo resucitó, qué bonita doctrina. Si Cristo resucitó, yo voy a resucitar, pero más ya estoy viviendo en nueva vida, ya no vivo yo, no son mis deseos, no son mis ideas, no son... Cristo vive en mí. El pecado ya no me controla, pero algo tiene que controlarme todavía. Ese es Cristo. Su Espíritu Santo morando en nosotros. Vamos a morir todos, pero después resucitaremos o a vida nueva o a muerte eterna. ¿Tú tienes la confianza en la vida después de la muerte? No porque eres bueno, porque ya vimos que no eres bueno. ¿Tienes una seguridad en dónde vas a pasar la eternidad? Si ahora estás muerto en tus delitos y pecados aquí, vas a morir para siempre también. Pero si en Cristo, por la fe en Él, has muerto a tus pecados ahora y estás resucitado en Cristo, vas a vivir para siempre. Y la aplicación aquí práctica de que hemos resucitado a nueva vida es realmente la misma aplicación que vimos antes en cuanto moría el pecado. Si hemos resucitado a nueva vida, significa que no deberíamos estar viviendo ya en pecado. Si hemos resucitado en vida nueva, no debemos estar practicando, continuando en pecado y endureciéndonos en nuestro pecado en contra de Dios. Tenemos que considerarnos vivos para Dios, versículo 11, y no dejar que el pecado reine en nosotros. Porque el pecado reinando en nosotros, el pecado controlando la vida, es descripción de un incrédulo. Es descripción de alguien que no ha muerto al pecado, ni ha estado para nueva vida. Pero ¿cómo viven aquellos que no creen en Cristo? ¿Cómo viven aquellos que no tienen vida en Cristo? Ellos viven conforme a los deseos de su carne, los deseos de sus ojos y la vanagloria de la vida. Andan satisfaciendo las obras de la carne, las obras del viejo hombre, porque todavía están viviendo en el viejo hombre. Ven conmigo en Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, empezando en versículo 16. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y eso se opone entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Escuchen bien. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo vives tú? ¿Cómo vives tu vida? No tu esposo, tu hijo, ¿Cómo vives tu vida?
¿Qué es lo que caracteriza tu vida? ¿Qué es lo que describe tu vida? ¿Lo que apenas vivimos? ¿Es lo que apenas aquí leímos? ¿Con esos pecados? Es porque todavía estás en la carne. Porque no tienes vida. Todavía el pecado te controla. Y se ve. Se ve en tu vida. Son frutos. ¿Qué significa frutos? Se ven. Están saliendo. Están siendo producidos. Tú lo ves y los demás también. Que estás viviendo conforme a la carne. Y así en contra del Espíritu. No hay lugar más peligroso. Dice, el que practica esas cosas, que vive constantemente sin arrepentimiento en esas cosas, no heredará el reino de Dios. No vas al cielo. Y todos hoy en día quieren pensar, no, todos vamos al cielo. Eventualmente todos vamos a estar allá porque Dios es amor y todo. Obviamente no has leído tu Biblia. Hay una razón por la cual Dios nos ha dado su palabra escrita. Y no solamente por lo que dicen los seres humanos. Porque tal vez no me crees a mí, tú puedes creer a Dios. Y Dios ha dicho claramente en su palabra. Por otro lado, el pasaje aquí continúa en versículo 22. Pero en contraste, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso describe al cristiano. Bueno, no hacemos esas cosas perfectamente, pero son frutos que salen naturalmente en nosotros porque son frutos del Espíritu. Y si el Espíritu vive en ti, vas a producir sus frutos. Morimos al pecado, andamos en nueva vida, porque ya vivimos en Cristo y el Espíritu de Cristo vive en nosotros. Terminamos regresando a nuestro pasaje en Romanos 6. De hecho, si pueden ver conmigo desde el capítulo 5, versículo 20. Vamos a terminar aquí con más aplicación. Romanos 5, versículo 20 a 6:2. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esa es la actitud del Hijo de Dios. No queremos perseverar en el pecado, aunque vemos muy claramente cuán abundante es la gracia de Dios. Queremos luchar en contra del pecado y queremos la victoria sobre el pecado. Y ya podemos, porque hemos muerto al pecado y hemos resucitado a Cristo a vida nueva. Entonces, ¿cómo deberíamos vivir? Versículos 12 a 14 otra vez. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Que no significa que no está. Va a estar hasta que moramos y estemos con Dios en la gloria. Dice, no reine. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, que no obedezcamos lo que nuestra carne diga. Porque puede tentarnos, pero no puede forzarnos a pecar. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es práctico. ¿Cómo usas tus manos? ¿Cómo usas tus labios? ¿Cómo usas tus fuerzas, tu cuerpo que Dios te ha dado? ¿Para pecar o para obedecer a Dios? ¿Para hacer cosas para la eternidad o hacer cosas nada más para este mundo temporal? ¿Cómo estás usando tus miembros? ¿Para qué los estás presentando? Para que sean usados. Debe ser para Dios, no para el pecado. ¿Por qué? Versículo 14. El pecado no se enseñoreará de vosotros. No estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Primero, dice que no deberíamos presentar nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Significa que nosotros tomamos la decisión.
Y no deberíamos tomar ninguna decisión que causa que con nuestras manos o con nuestros cuerpos pecamos en contra de Dios. No es la razón por la cual Dios te ha dado un cuerpo. No es la razón por la cual Dios te ha dado salud. Y los incrédulos vemos, blasfeman a Dios todos los días. Porque con el cuerpo que Dios les ha dado y las fuerzas que Dios les ha dado, andan en pecado. Andan viviendo conforme a sus propios deseos y blasfeman al Dios quien los creó. Como cristianos, que no hagamos eso. Dios te ha dado lo que tienes físicamente, recursos, lo que sea que tengas, para usar para Él. No solamente para ti, no solamente para avanzar en este mundo, ni solamente para tus hijos tampoco. Los amamos mucho, queremos lo mejor para ellos. Eso no es la principal razón por la cual Dios te ha dado casa, coche, dinero y fuerzas. Tú tienes tus miembros y lo que tus miembros hacen para glorificar a Dios. No vivir en el pecado, sino vivir en vida nueva. No deberíamos usar nuestros labios para decir cosas que son falsas o que difaman. No debemos usar nuestro intelecto y nuestros dones para avanzar en cosas carnales y temporales que no glorifican a Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, hemos recibido de parte de Dios y debe ser usado todo en su servicio y en nueva vida. La carne pelea contra el espíritu siempre. El viejo hombre está muerto, pero la resistencia en contra de Dios continúa. Los deseos de la carne allí están. Y si presentamos nuestras mentes, nuestras bocas, nuestros cuerpos al pecado, pues vamos a vivir así en miseria y bajo la disciplina de Dios. Y muchas veces lo hemos visto, la palabra es muy clara. Para el cristiano viviendo en pecado nunca va a estar bien, nunca va a estar feliz, nunca va a estar gozoso. Dios no quiere que su hijo esté gozoso cuando está viviendo en pecado. Dios te ama tanto que va a hacerte miserable hasta que te arrepientes y regreses a Él. Es amor, es misericordia, es gracia que hace eso. No nos abandona como hacemos con otros. A veces decimos, ya no puedo más con la persona. Ya no tengo más paciencia, ya no puedo más. A veces somos así. Pero Dios no. Dios va a mandarte tribulación tras tribulación y problema tras problema y consecuencia tras consecuencia. Hasta que regreses a Él. Tanto te ama que no va a permitirte andar desviado para siempre. El pecado no se enseñorea de nosotros porque no estamos bajo su poder. La ley ha sido cumplida en cuanto a la salvación. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, con poder para obedecer a Dios. Somos llamados a vivir en obediencia a Dios porque como cristianos hemos muerto al pecado. Hemos resucitado en Cristo, resultando en una nueva vida. Vamos a orar. Señor, ayúdanos ahora a entender, sí, pero mucho más, Señor. Aplica eso a nuestras vidas, Señor, porque no hemos escuchado nada nuevo. Simplemente el evangelio sencillo, la vida cristiana como es. Te rogamos, Señor, que todo eso no sea simplemente un ejercicio intelectual. Sábanos de eso, Señor, porque no nos ayuda para nada. Cámbianos, transfórmanos, aplica tu palabra en poder, Señor, para que haya cambios. Ayúdanos a entender, Señor, que nosotros tomamos las decisiones de presentar a nuestros miembros a la iniquidad. Porque nos has rescatado, hemos muerto al pecado, ya vivimos en nueva vida en Cristo. Quita, Señor, las excusas de nuestras vidas. A todos nosotros, Señor. Ayuda a esta iglesia a seguir adelante, creciendo, Señor, arrepintiéndonos todos de nuestros pecados para que podamos vivir juntos en vida nueva, entendiendo que ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Y te rogamos, Señor, porque sabemos que probablemente todos los domingos hay personas aquí entre nosotros que no te conocen como su Salvador. Te rogamos, Señor, por nuestros hijos que están creciendo y aprendiendo, Señor, que ven su necesidad de Cristo para que puedan morir el pecado y para que puedan tener vida nueva, Señor. Hazlo pronto para que nuestros hijos no tengan que pasar por años perdidos, Señor. Sálvanos, ten misericordia. Úsanos, Señor, para su salvación. Y para otros, Señor, que están aquí entre nosotros, obra, Señor.
Tú ves el corazón, tú sabes lo que necesitan. Nosotros no, pero tu palabra es poderosa. Es una espada, Señor, que puede penetrar sin ningún problema. Toma tu palabra, Señor. Da convicción de pecado y después rescata a esas personas con tu poder y con tu gracia. Te pedimos eso, Señor, en nombre de Cristo. Amén. Amén.